Bueno, en esta sesión vamos a hablar acerca de las raíces de polinomios. Y para hablar de eso vamos a recordar el teorema fundamental del álgebra, en donde el teorema fundamental del álgebra nos dice que una función polinomial de grado n tiene n cero complejos, reales o no reales, ¿no? O y no reales. Algunos de estos ceros pueden repetirse, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nos dice el teorema fundamental del álgebra es que teniendo una función polinomial escrita de la forma a n a la xn más a n menos 1 a la x por x a la n menos 1. De hecho, vamos a escribirla aquí, ¿no? De la forma, o sea, de lo que estoy hablando es que una función polinómica es aquella que se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? En donde tenemos que x es nuestra variable independiente y que, bueno, podemos escribirla de la forma como a n, donde a n es un número no real que multiplica a x elevado a la n, a una potencia n más un a n a la menos 1 por x elevado a la n menos 1 más, y bueno, obviamente seguir el, los términos hasta llegar a, voy a escribirlo acá abajo, no más a 1 por x, obviamente pues elevado a la 1, pero pues eso nos escribe como exponente, más a 0, ¿no? De esa forma nosotros tendríamos o podríamos escribir de manera general un polinomio, ¿no? Una función polinómica. Entonces, lo que nos dice es que dada una función polinomial de grado n, tenemos entonces n ceros. Recordando que los ceros gráficamente simbolizan el cruce por el eje x, aunque ahorita vamos a observar que gráficamente esto no siempre es cierto. Que bueno, ¿qué es lo que hace un cero dentro de la función polinómica? Es que cuando nosotros evaluamos en ese valor, la evaluación sobre ese punto va a dar igual a cero. Entonces, nos dice que el grado coincide con el número de estos ceros, de estos valores que evaluados en mi función polinómica me dan cero como resultado. Entonces, estos ceros pueden ser diferentes o pueden repetirse. ¿A qué se refiere con repetirse? A que nosotros podemos tener un mismo valor eh, doble, podríamos decirlo, en donde suponiendo que un cero puede ser uno, un cero real, y ese uno repetirse y ser una doble solución de una función, por ejemplo, de segundo grado, ¿no? Ahora bien, este teorema es un resultado muy importante dentro del álgebra. De hecho, por eso se le llama teorema fundamental del álgebra, porque esto quiere decir que cuando nosotros tenemos un polinomio, ¿cómo saber cuántas soluciones, o sea, cuántos ceros, cuántos valores más bien pueden darnos cero en la evaluación de la función? Pues el teorema fundamental del álgebra nos responde o nos da una respuesta a esto, ¿no? Y es, depende del grado que tengas, ¿no? Si por ejemplo tu polinomio es de grado 1, entonces vas a tener un valor que evaluado en la función polinómica
de cero y no habrá otro. Si nosotros tenemos una función de segundo grado, polinomial de segundo grado, entonces hablamos de que al ser de segundo grado tendremos dos valores para los cuales evaluados en esa función nos dará cero. Si nosotros tenemos un polinomio de tercer grado, en donde n va a ser 3, entonces nosotros tendremos tres valores en los cuales evaluando esos tres valores, obviamente diferentes evaluaciones, nos dará cero la función. Y por eso es que se les llaman ceros. Y ceros complejos, que pueden ser reales o no reales, en donde les llamamos ceros justamente por eso, porque dan, a la hora de evaluar ese valor en nuestra función polinómica, nos da cero. Ahora, el que nos diga que son reales o no reales, ya lo presentaremos más adelante con un recordatorio, en donde podemos tener ceros reales que efectivamente se interpretan como el punto por donde la función polinomial cruza el eje X, pero habrán ceros no reales que no representan gráficamente eso, sino que tenemos que hacer otra representación gráfica para entenderlos, ¿no? Entonces, ¿es importante este resultado? Sí, porque ahora sabemos, dependiendo del grado de nuestro polinomio, pues cuántos ceros complejos tiene ese polinomio. Si es de grado 2, tendremos dos ceros. Si es de grado 3, tendremos tres ceros. Y pues nos evita el trabajo de estar buscando ceros, ¿no? Una vez, si yo tengo una función polinomial de grado 1, una vez encontrado un cero, ya no tengo por qué buscar más ceros porque sé, por el teorema fundamental del álgebra, que es el único que tendrá esa función polinomial. Ahora, otro de los teoremas que hay que rescatar importantes para entender las raíces de polinomios es que tenemos un teorema que se llama el teorema de la factorización lineal. Esto quiere decir que si f de x es una función polinomial de grado n mayor que 0, ¿no? Entonces f de x tiene precisamente n factores lineales. Y pues f de x se puede factorizar de la siguiente manera, ¿no? Como f de x igual a, donde tenemos como a un coeficiente principal, que se le llama coeficiente principal, y a partir de ahí tendremos todas las factorizaciones, ¿no? Y en donde estas factorizaciones, como resultado de la factorización, cada término que acompaña a una factorización de x, vamos a tener que estos valores representarán los ceros complejos de la función, ¿no? Donde las zi no necesariamente son números distintos, algunos pueden repetirse. Esto obviamente, pues conservando, ¿no? Lo que nos dice el teorema fundamental del álgebra, en donde algunos ceros pueden repetirse. Entonces, de igual manera, estas zetas factorizadas pueden tener el mismo valor. Y aquí es donde nos damos cuenta que entonces un cero o un valor de cero está repetido, ¿no? Este teorema es otro resultado bastante importante. ¿Por qué? Porque nos dice que entonces todas las funciones polinomiales de un grado n mayor a cero podemos escribirlas en su forma factorizada. Y si nosotros podemos escribirla en su forma factorizada, entonces automáticamente tendremos los valores de los ceros complejos que tiene esa función polinomial, ¿no? Y de cierta manera también este teorema nos llega a facilitar ciertas evaluaciones o puntos, o cómo decirle, casos específicos más bien de nuestros polinomios, ¿no? Del análisis de nuestros polinomios, como lo veremos más adelante en los ejemplos. Entonces, vamos a ver, hay que tener en mente estos dos teoremas porque son resultados muy importantes para los polinomios. Ahora, decimos que los ceros complejos pueden ser reales o no reales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ceros no reales?
hay que recordar que nosotros tenemos unos números que se llaman imaginarios, pero principalmente dentro de de los ceros no reales de las funciones polinomiales hablaremos de los números complejos, y para esto vamos a dar un breve recordatorio a los números complejos. Como ejemplo tenemos la función f de x igual a x cuadrada más 4. Como observamos en la gráfica, nosotros tenemos que la gráfica no cruza por el eje X, sino que está 4 unidades desplazadas hacia arriba, y por lo tanto no hay un valor o valores para esta función polinómica, o polinomial más bien, para esta función polinomial que crucen por cero. Sin embargo, rescatando lo que nos dice el teorema fundamental del álgebra, nos dice que al ser una ecuación de segundo grado, porque tenemos ahí una x cuadrada, debería de tener dos ceros, ¿no? Pero si el profesor me dijo que los ceros gráficamente se ven como el cruce en el eje x, ¿por qué esta función tendría dos ceros si no cruza por el eje x? De hecho, esta pregunta se la hicieron por ahí del siglo XVI, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, se empezó a resolver. Previo a esto, o sea, hablamos de siglo XVI y XVII, o sea, de finales de los 1600, principio de los 1700. O sea, a pesar de que las funciones polinómicas ya se conocían bastantes años atrás y se habían estudiado, este, cuando se llegaba a una ecuación de este tipo, previo a estos análisis hechos por Gauss, ¿no? Y algunos otros matemáticos como Bernoulli, o Euler, ¿no? En donde estudiaron estos polinomios. Eh, Previo a ellos, pues se decía que simplemente la ecuación no tenía solución, ¿no? No habían valores tales que, de x tales que esa función diera como resultado cero. Y efectivamente, ¿no? Vemos que para que dé cero esa función, x cuadrada de alguna manera tendría que dar menos 4 para que sumado al 4 se convierta en cero. Sin embargo, eh, cualquier número, bueno, no cualquiera, ¿no? Pero dentro de los reales, de los números reales, si nosotros tomamos un número dentro de los números reales y lo elevamos al cuadrado, siempre como resultado va a dar positivo. Entonces, ahí no tendríamos forma, dentro de los números reales, del poder obtener un número negativo tal que se reste con el 4 y de esa manera tener un cruce por cero, ¿no? O que la función tenga una evaluación igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que llegan a hacer algunos matemáticos dentro de esta temporalidad? Es definir, perdón, definir un número al cual en un principio le llamaron un número raro, imaginario, ¿no? De hecho, Descartes este, es uno de los matemáticos que le da ese término de número imaginario, porque aludiendo, ¿no? A que, pues bueno, no es un número lógico, ¿no? O dentro de la lógica de esos tiempos, entonces lo llama despectivamente como número imaginario, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y esto nos da una introducción a lo que nosotros conocemos como números complejos. Entonces, vamos a empezar con la definición de números complejos, ¿no? Entonces, en la gráfica que tuvimos en la diapositiva pasada de x cuadrada más 4, no tiene ceros reales, ya hablamos, ¿no? O sea, no hay un número dentro de los números reales que elevado al cuadrado y sumado 4 me dé 0, ¿no? Por lo tanto, anteriormente se decía que no tenía solución, o no por lo menos dentro de los números reales, ¿no? Para remediar esta situación, matemáticos del siglo XVII, les digo, finalizando el XVI, inicios del siglo XVII,
ampliaron la definición de la raíz cuadrada de un número real, ¿no? En donde previo a esto, la definición de la raíz cuadrada de un número real es que no podía ese número real ser menor a cero, o sea, no podía ser negativo. Entonces, los matemáticos amplían la definición y dicen, ¿qué pasaría si permitimos que el parámetro, ¿no?, de la raíz cuadrada fuera negativo? Entonces a alguien se le ocurrió decir, ok, ¿qué pasaría si yo defino, ¿no?, un número tal que ese número sea igual a la raíz cuadrada de un -1, de un número negativo? Y justamente así es como nació el número imaginario, ¿no? Bueno, al que ahora le conocemos como el número unitario, imaginario. Entonces, la definición del número imaginario es esa, que es un número que es igual a la raíz cuadrada de -1, que pues bueno, rompe con nuestra lógica, ¿no? Pero que esta definición, esta simple definición, nos dio grandes avances en las matemáticas y en la aplicación de estas en muchas ramas, ¿no? Uno dirá, bueno, pues el número o el término de imaginario suena, pues efectivamente, a que lo sacamos de nuestra cabeza y pues al ser imaginario no existe en la realidad. Sin embargo, hay muchas aplicaciones dentro de las ingenierías que utilizan justamente esta definición, como por ejemplo las telecomunicaciones, la robótica, la química, ¿no? Entre algunas otras. Y bueno, esto da a que si definimos este número así, podemos solucionar la ecuación de i cuadrada más 1 igual a 0, ¿no? Donde si nosotros elevamos ese número imaginario, como resultado obtendremos un -1. Y ahora sí, ¿no? Dentro de los números complejos, o bueno, de los imaginarios, existe un número tal que si nosotros lo elevamos al cuadrado, nos puede dar un -1. Y justamente eso es lo que nosotros buscábamos, ¿no? Que elevar un número al cuadrado me diera un número negativo para yo poder restarlo a otro número. Entonces, para cualquier número real negativo, la raíz cuadrada de a va a ser igual a la raíz cuadrada del valor absoluto de a multiplicado por esa unidad imaginaria. Este también es una relación importante de igualdad porque nos permite hacer operaciones aritméticas con este número imaginario. Ahora, esto que crea una gran revolución, ¿no? Porque ahora existe un conjunto más de números que, que extiende a los números reales, ¿no? Y justamente a esta extensión de los números reales los conocemos como números complejos, que consisten en todos los reales y los múltiplos de la unidad imaginaria i. Entonces, un número complejo es cualquier número que puede escribirse de la forma a más bi, en donde a y b son números reales, el número real es a, ¿no? O se le considera también como parte real del número complejo, y b es la parte imaginaria del número complejo. Y la expresión a más bi es la forma estándar. Entonces, un número complejo está definido como aquel número que tiene una parte real y una parte imaginaria. Muy bien. Ahora, dado esta introducción, o más bien, no introducción, recordatorio, ¿no?, a los números complejos, vamos a proceder a resolver la ecuación de x cuadrada más 2x más 5 igual a 0, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a graficarla, ¿no? Vamos a utilizar nuestra GeoGebra y vamos a poner aquí, ¿no?
f de x va a ser igual a x cuadrada más 2x más 2x más 5 más 5. Ahí está. Muy bien. Entonces observamos que tenemos un problema similar al que dimos de introducción, ¿no? Que es gráficamente la función sigue una parábola que no toca el eje x, pero que por el teorema fundamental del cálculo nosotros decimos que debe de tener dos raíces porque el polinomio es de grado 2. Entonces, ¿y dónde están esas raíces? Bueno, si nosotros aplicamos, ¿no?, para resolver esta ecuación de segundo grado la fórmula general, pues podemos encontrar lo siguiente. Vamos a utilizar la fórmula general, ¿no? Entonces, vamos a agarrar y vamos a utilizar un Word, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuestra fórmula general. Nosotros sabemos que la fórmula general, ¿no?, para resolver ecuaciones de segundo grado, esta sirve solamente para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no? Entonces que x 1,2, ¿no? Pues, y ponemos 1,2 porque quiere decir que es la solución 1 y la solución 2, ¿no? Es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c entre 2 veces a, ¿no? Ahí está. Y esa es nuestra fórmula general para resolver una ecuación. Vamos a escribir nuestra ecuación que vamos a resolver, que dijimos que f de x es igual a x cuadrada más 2x más 5, si no mal recuerdo, es la ecuación. Ajá. Y queremos encontrar los ceros de esta ecuación, o sea, que para qué valores esa función evaluada da 0, ¿no? Entonces, eh, vamos a aplicar la fórmula general para encontrar esos valores. Entonces, vamos a copiar la fórmula y solo sustituir los valores, ¿no? Entonces, el valor de b es 2. Entonces, donde hay b, colocamos el 2. El valor de a es 1. Está multiplicando, ¿no? Entonces, a es 1. Y c es el valor de 5. 2 veces a, ¿no? Que tiene un valor de 1. Entonces, vamos a resolver esto. Muy bien. Vamos a hacer álgebra. Y bueno, multiplicamos esto. 4 por 1 por 5 son 20. Entonces todo esto es un valor de 20. 2 al cuadrado es 4, ¿no? 2 por 1 son 2. Y listo. Bueno, pero aquí es una cuestión muy importante. Es que esta división de esta fórmula está mal, ¿no? Aquí todo divide a es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, menos 4a por c, todo eso entre 2a, ¿no? Y ahora sí, entonces esto lo subimos, porque ahí nada más me puso la división de la raíz cuadrada, esto va así, y esto va así, ¿no? Entonces corregimos nuestro error. Ahí está, ¿no? Entonces dividimos con el factor común, ¿no? Bueno, segunda división, menos 2 entre 2 me da menos 1.
más menos la raíz cuadrada, la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 4 menos 20 me da menos 16 sobre 2, ¿no? Así. Entonces tenemos ese resultado y observamos que dentro del radical nosotros tenemos un número negativo. En los números reales la solución o esta ecuación no tendría solución, pero como nosotros ya sabemos de la existencia de los números complejos e imaginarios, pues podemos definir a esta raíz con lo que aprendimos de la definición del número imaginario i, ¿no? Entonces, menos 1 más menos, ¿no? La raíz, bueno, vamos a hacer un poquito más de álgebra y podríamos hacer lo siguiente. Observen. Bueno, vamos a borrar esto, ¿no? Y podemos poner la raíz de menos 16 entre 4. ¿Por qué 4? Estoy metiendo el 2 que teníamos abajo como denominador, aplicando por ahí la situación de radicales y exponentes, ¿no? Entonces yo puedo meter el 2 a nuestro radical a través de elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces 2 por 2 son 4 y puede entrar dentro de la raíz, ¿no? Que si nosotros le sacamos la raíz a 4 es 2, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque 16 entre 4 me da 4, ¿no? Entonces yo realmente tengo la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de menos 4. Ahí, ¿no? Ahora sí, podemos utilizar ya el concepto que aprendimos de número imaginario y entonces esto lo podemos escribir como la raíz cuadrada del valor absoluto de menos 4, que es 4 por i, ¿no? Y pues la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, bueno, para no saltarme valores, esto es igual a menos 1 más menos 2 y ese sería nuestro resultado, ¿no? Observamos entonces que nuestro resultado es un número complejo que tiene una parte real, que tiene el valor de menos 1, y una parte imaginaria que tiene el valor de 2i, ¿no? O de 2 más bien. Entonces, sí, nuestra ecuación sí tiene solución, pero ya no está dentro de los reales, sino que ha saltado nuestra solución a los números complejos. Si nosotros evaluamos este valor que hemos obtenido dentro de nuestra función polinomial, encontraremos que este valor efectivamente a la hora de sustituirlo como resultado me dará 0, ¿no? Ahora, aquí este más menos significa que tenemos dos valores, ¿no? Y vamos a ponerlo así ya para finalizar. El valor 1 sería con el valor positivo, entonces sería menos 1 más 2i, y el valor 2, x2, sería con el valor negativo, menos 1 menos 2i, y tendríamos justamente dos valores, ¿no? El menos 1 más 2i y el menos 1 menos 2i. De hecho, en GeoGebra nosotros podemos encontrar las raíces complejas de una función, ¿no? Si nosotros escribimos raíz compleja aquí, de un polinomio, ¿no? Y aquí adentro ponemos el polinomio, que en este caso pues está expresado por f de x. Observen cómo tenemos las dos raíces, ¿no?
complejas o no reales. Menos 1 más 2i y menos 1 menos 2i y nos las grafica aquí en el eje real. No nos da la gráfica en el sistema complejo, nos las pone en el mismo real, ¿no? Y nos dice que está eh, z aquí, ¿no? Entre, que justamente, ¿no? Está, ay, ay, vamos a acercarnos, ahí está. Está en menos 1 y en 2 y menos 2. Que en este caso lo que nos está haciendo GeoGebra es que nos está graficando en el mismo plano cartesiano, ¿no? Los números complejos. Los números complejos, ¿cómo se grafican? En el eje X, ¿no? O en el, no X, porque ya no sería el eje X, sino en el eje horizontal vamos a tener los valores reales y en el eje vertical encontraremos los valores imaginarios, ¿no? Entonces, si nuestro número complejo dice que está en menos 1 real, pues por eso es que vemos aquí el menos 1, ¿no? Ambos ceros complejos no reales están en el menos 1 en los reales, recordando nuevamente que los reales son o están en el eje horizontal y en el valor de 2 y menos 2, ¿no? En el eje vertical, que en el eje vertical están representados los números imaginarios. Entonces, por eso es que GeoGebra nos pone estos puntos, ¿no? En esas posiciones, porque lo está, digamos que está usando la misma, el primer plano cartesiano, también como si fuera un plano en el cual podemos representar números complejos, ¿no? Entonces, observamos que efectivamente, ¿no? Regresando a nuestra parte, efectivamente el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Para una función polinomial se respeta. Nosotros teníamos una función de grado 2, no tiene ceros reales, pero sí tiene dos ceros complejos, ¿no? Y esto es importante, les digo, porque hasta el momento nosotros solo nos habíamos dedicado a encontrar raíces reales. Pero ¿qué pasa si nuestras ecuaciones no tienen raíces reales o en el caso, por ejemplo, de una función cuadrática, ¿no? Que por el teorema fundamental del álgebra nos dice que debemos de tener tres ceros complejos. En ese caso, pues podemos tener que los tres ceros sean reales, que un cero sea real y los otros dos sean complejos, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para encontrar a través de lo que ya hemos aprendido estos ceros complejos? Y eso sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar, aparte de nuestros ceros reales, ceros complejos? Pero eso lo dejaremos pendiente para otra explicación, otro video, ¿no?